de cuál es la nueva reforma electoral. Y por eso le agradezco al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que nos acompañe. Lorenzo, buenos días. Buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, ayer escuchábamos con mucha atención el mensaje en este foro y pues nos parecía muy importante profundizar en esta idea del riesgo de una pues regresión en materia democrática si no se hace una reforma electoral cuidada, incluso decías bien intencionada. Y yo empezaría por preguntarte ahí, ¿cuáles son, en tu opinión, los temas que habría que mirar con lupa en esta reforma para que sea una reforma que sume y no que nos haga dar pasos para atrás? Bueno, Mario, yo creo que lo primero es la reforma en sí. Es decir, puede parecer obvio, pero el punto, la primera pregunta, yo lo decía ayer, que un intento de reforma, que una reforma en cuanto tal tiene que responder, es para qué queremos una reforma. Sobre todo porque no tenemos un problema de entrada. Es decir, luego de muchísimo tiempo en el que fuimos construyendo poco a poco reglas que nos dieron equidad, que daban confianza en todos los actores políticos, de que eran reglas, digamos así, equilibradas y que no establecían una cancha dispareja. Hoy las elecciones, gracias a esas reglas, gracias a la institucionalidad electoral que se ha construido, no son un problema. Hace 30 años, y eso no hay que olvidarlo, yo ayer hacía mucho énfasis, por cierto, coincidiendo con lo que dijo la secretaria de Gobernación, hacía mucho énfasis en ver, digamos así, en nuestro sistema electoral como el resultado de una larga historia, es decir, una serie de etapas, de fases, de cambios legales, etcétera, que se fueron acumulando en el tiempo y que hoy nos permiten tener un sistema electoral confiable, un sistema electoral que genera certeza a los contendientes en un contexto, el mexicano, en donde la desconfianza es pues el punto de partida. Entonces, si tú ves las elecciones de 2018, si tú ves las elecciones que acaban de pasar el 2 de junio... Sí, la nota es quién ganó y no el proceso ni el conflicto postelectoral. Incluso no hay una contestación. Es decir, no hay nadie que se haya quejado de las elecciones, sino eventualmente de manera, pero realmente muy aislada. Es decir, son elecciones que en donde los perdedores han aceptado los resultados, son elecciones que están generando estabilidad. Entonces, es la mejor prueba de que el sistema electoral funciona. Y la pregunta es, si funciona, ¿para qué queremos cambiarlo? A ver, ahí en ese sentido, déjame revisar algunos de los temas que están puestos en la mesa, en varias iniciativas. Una es, por ejemplo, el recorte del financiamiento a los partidos. Claro. Ahí, ¿cuál es la postura de...? Mira, a ver, justo tomo esto y entro ya directamente a responderte a la pregunta. Sí. Parecería que el gran problema que hoy tenemos es el costo de las elecciones. Y nadie está en contra, y esa es la pregunta, digámoslo así, que se quiere responder. Nadie está en contra de que las elecciones cuesten menos, porque en efecto tenemos un sistema caro, costoso, producto de esa desconfianza a la que hacía referencia. Adelante, busquemos mecanismos para abaratar las elecciones, pero, y ese es el punto importante, sin perder nada en lo que hemos conquistado en términos de confianza, porque lo principal en las elecciones es mantener la certeza, no solo respecto de las reglas, sino también de las condiciones de la competencia entre los competidores, entre los partidos. Entonces, financiamiento a partidos. Bueno, sí, hoy tenemos un financiamiento muy oneroso, pero yo te diría, el problema yo lo veo más en el financiamiento que están recibiendo los partidos a nivel estatal. La reforma de 2014 incrementó de manera muy importante, en varios miles de millones de pesos, lo que los partidos reciben en sus estructuras estatales. Y es allí en donde hoy estamos viendo un problema. No necesariamente en la federal. Ahora, mira, es que en el ámbito federal no tenemos un problema en cuanto a tal, sí es dinero importante, pero dado que hablamos de partidos políticos nacionales, pues vale la pena tener estructuras nacionales fuertes. A nivel estatal, mira, lo que vemos con la experiencia es que los partidos no tienen un control efectivo de cuánto dinero les llega por allí. La mayoría de las multas que el INE impone por malos manejos
financieros están en lo estatal. Los órganos electorales de los estados, hay casos en los que el 60-70% del dinero que requieren es para dárselo a los partidos. Y luego muchas veces pues eso se convierte en un mecanismo mediante el cual los gobiernos locales pues acaban incluso hasta, digamos, por lo menos, no digo cooptando, pero sí coaccionando las estructuras de los partidos en los estados. Claro. Entonces, adelante, nada más que pensemos en dónde recortamos. Ahora, ese es un punto. en ese Hacer bien sentido, una digamos, reforma. ahí el primer punto es que habría que agregar a la discusión los mecanismos y los financiamientos locales y no solamente el federal. Un segundo punto, Lorenzo Córdoba, sería, hay esta discusión de si eliminamos los organismos electorales estatales y dejamos que el INE lleve toda la elección. Ahí, después de la experiencia, de las experiencias que se han tenido desde que el IFE se convierte en INE, ¿cuál sería la postura? Mira, yo te diría, ¿podría un órgano nacional hacerse cargo de todas las elecciones locales? Sí, sin duda. El problema es que el IFE, ahora convertido en INE, no está pensado para hacer todas las elecciones nacionales. Entonces, si vamos a desaparecer a los órganos locales, tenemos que refundar desde cero al Instituto Nacional Electoral. Y obviamente va a tener que ser un instituto más grande y por ende más caro de lo que es hoy. Tú me vas a decir, oye, pero acaban de hacer las elecciones en Puebla. Sí, pero fue solamente una elección y no había una elección federal concurrente con la local. Es decir, si estamos hablando de casos aislados en los que el INE, como ya pasó en Colima, como ya pasó en Puebla, se haga cargo de una elección local, no tenemos problema. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, en 2021, 32 elecciones locales, más las elecciones de diputados federales, pues sí, es un INE que no tiene podemos que hacerlo tener, como estamos hoy, sin lugar a dudas. que tiene que y tener eso va a más implicar músculo. una estructura más grande, estructuras permanentes adicionales a las que tenemos y mayores costos. Entonces no es cierto que vayamos a resolver un problema. Ahora, hay una propuesta también para reducir el número de consejeros electorales a 7, si no me equivoco, y que supongo yo tendrían que ser nombrados por el Senado. No me queda claro si serían los está planteándose Cámara de Diputados. ¿Y consejeros nuevos? Pues no lo sé. Eso tendrían que discutirlo y mira, sobre eso, honestamente, no me pronuncio porque pues puede parecer que yo soy directamente interesado. Yo creo que los órganos electorales tienen que tener una estabilidad en donde los titulares de los mismos no dependan de los vientos de la política, de para dónde sopla el viento, de cuáles son las mayorías del momento. Sin embargo, sí se puede analizar, mira, en el pasado el IFE tenía 9 consejeros, incluyendo el presidente. Al pasar al INE se dijo, como hay más atribuciones, muchas más atribuciones, más de 57 atribuciones nuevas respecto del IFE, pues que sean 2 consejeros más. No es lo de menos, si son más o menos, podrían ser 7, en fin. Lo que a mí sí me preocupa de esa iniciativa que tú estás mencionando, no es exactamente esa, pero de una de las que está en la mesa, es más bien que se plantea que los consejos locales del INE, es decir, aquellos que el Consejo General nombra cuando hay unas elecciones, para que luego estos nombren a su vez a los consejos distritales, que son los que operan la elección. 1, dice esta iniciativa, se vuelvan permanentes, y 2, los nombre la Cámara de Diputados. Ahí sí no, porque entonces estamos viendo una gravísima vulneración a la autonomía del INE. La estructura territorial, la estructura de nombrada por la mayoría de la que sería nombrada políticamente, y eso sí, ahí sí ya no camino, porque entonces eso es a lo que me refiero. Quien venga una reforma, pero si va a vulnerar lo que hemos construido, entonces no tiene sentido. Porque las elecciones hoy, vuelvo a insistir, Mario, no son un problema. Podríamos ir a la elección del 21 sin cambios en la ley, sin lugar a dudas. O sea, incluso pensémoslo retrospectivamente, por eso la historia es bien importante en este tema, Mario. Perdón que te interrumpa, pero doy el dato que a mí me impresiona mucho. En las últimas 4 elecciones presidenciales hemos tenido 3 alternancias. Pues sí, en el 2000, en el 2012, en el 2018, lo cual pues, señala de que algo funciona. Con un dato adicional, qué bueno que mencionas el punto, de las últimas 35 elecciones de gobernador que se han realizado en los últimos 5 años, incluyendo las 2 de este año, ha habido 23 alternancias. Es decir, el índice de alternancia en México está por arriba del 60-65%. Es decir, las cosas están funcionando. Con un dato más, Mario. Todas las reformas electorales previas, todas, desde la de 77 a la fecha, estamos hablando de 8 grandes reformas electorales, todas habían sido pedidas por alguien que tenía alguna inconformidad con las reglas del juego. Y hoy nadie tiene esa inconformidad.
Entonces yo no estoy en contra de perfeccionar, nomás faltaba. Vamos si hay necesidad de una reforma, hay varias cosas que valdría la pena ajustar. Por ejemplo, si dado que el problema hoy se dice es el costo, ¿por qué no vamos al voto electrónico? Varios países como Brasil o la India, pues tienen voto electrónico y no les representa un problema. Sí, el tema es la confianza. Pues es claro, pero a ver, te lo pongo así, primera cifra, ¿eh? Si tú tienes voto electrónico, no necesitas el despliegue territorial que el INE realiza en cada elección y que el año pasado implicó visitar a 12 millones de ciudadanos en sus casas. 1. 2. No necesitas contratar a los operadores que hacen este trabajo de campo durante prácticamente 8 meses. Bastaría contratarlos el mes, las semanas previas y la semana posterior a la elección. 3. No necesitarías toda la cantidad de boletas impresas en papel seguridad. No necesitarías todas las actas que se imprimen en papel seguridad para cada una de las casillas. No necesitarías un conteo rápido. No necesitarías ahí el tema es, te ahorras mucho en el proceso, habría que ver si tiene algún impacto en la confianza en el resultado. Si me permites una primera valoración así muy gruesa de cuánto se podría ahorrar, estaríamos hablando de casi 4,000 millones de pesos, aparte de la inversión inicial de comprar o fabricar o rentar estas urnas electrónicas, que las hay muchas en el mundo. Dicho lo cual, ¿estamos listos para eso? Porque la manera más fácil de ahorrar es esa. Pues sí. Yo digo que sí. Brasil es un país en donde la desconfianza también ocurre y las urnas electrónicas llevan más de 20 años usándose sin problema. Pero aquí parecería que los actores políticos no quieren. ¿Ya ves cuál es el problema? La desconfianza. Y eso es lo que ha encarecido nuestro sistema electoral. Sí, claro, por eso tenemos Yo lo que digo controles. es, no abaratemos, nomás por abaratar, si eso nos va a salir más caro en términos de estabilidad política. Porque lo fundamental de una elección no es cuánto cuesta. Lo fundamental de una elección es la estabilidad política que genera en una sociedad. Y con lo que estamos viendo, las elecciones, vuelvo a insistir, a diferencia de lo que ocurre hace 30 años, ya no son un problema, Mario. Pues sí. Consejero, buenos días, lo saluda Ricardo García. Quería preguntarle respecto a estos foros. Entiendo que, bueno, asistió Martí Batres, Mario Delgado, Olga Sánchez Cordero, pero ¿quién organiza y quién decide, quién discute en estos foros? Mira, este es unos foros de lo que se llama, o lo que algunos llaman Parlamento Abierto, que es un espacio en donde cuando hay una actividad legislativa, digamos, se invita a gente, especialistas, en fin, opinión pública para poder escuchar y dialogar con los legisladores. Estos foros los está convocando un grupo de trabajo de la Cámara que se formó en la Cámara de Diputados para procesar pues las decenas, creo que son como 80 y tantas iniciativas que se han presentado desde septiembre pasado a la fecha de reforma a las normas electorales. Yo ayer lo dije y ojalá y así sea, que estos foros no se vean como un punto de llegada, es decir, como el punto final de un proceso de reforma, sino más bien como el punto de partida, porque hay mucho que discutir y no se ha discutido suficientemente. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora con Mario, ¿por qué no introducimos, si el tema es el costo, por qué no introducimos el voto electrónico? Si de entrada se le va a desechar así porque sí, sin analizar qué modalidades de voto electrónico hay, qué experiencias ha habido en el mundo, invitar a proveedores o a autoridades electorales de otros países para que nos enseñen los mecanismos y eventualmente nos podamos convencer, como le decía ahora Mario, que el voto electrónico es mucho más seguro hoy que el voto manual. Pues sí. Es decir, hay muchas razones para avanzar hacia allá antes de tomar una decisión. Sí, y aquí lo importante es ver cómo se da este proceso legislativo, que estos foros no sean de simulación, porque a veces ya sabemos que en México pasa, ¿no? Si la decisión ya está tomada, Mario, y esto es nada más darle una especie de maquillada a algún proceso en donde ya se van a establecer las reglas, pues eso está mal. Y con un dato adicional, yo creo que hay que darle mucho seguimiento a estos foros, generarle a los legisladores un auténtico contexto de exigencia, porque lo peor que nos puede pasar es ir a una reforma electoral que nos eche para atrás. Por eso, con lo que tú arrancabas y yo decía ayer, la democracia hay que cuidarla. Las reglas hoy ya no son un problema, pero si se imponen cambios a las reglas a modo o para lastimar, digámoslo así, o desequilibrar esa cancha pareja que ya logramos construir,
entonces sí estamos en un problema. Claro. Y la tentación está ahí presente siempre, acomodarse las reglas del juego, pues a modo, ¿no? Pues sí. Entonces, yo lo que digo es, no vayamos a hacer de la reforma electoral, que no es indispensable, de veras, no es indispensable. Si hay cambios, qué bueno, podemos mejorar las reglas, pero también las podemos echar a perder. Pues entonces, gracias. Y aquí el consenso es fundamental. Fíjate que lo decía también la ministra, la secretaria de Gobernación. Que cuando se aprueba por un solo Cordero, partido no duran, ¿no? ese es el punto. Mira, cuando si hay la historia y la teoría política lo dicen con toda claridad, Mario. Si no hay un consenso, si no hay un acuerdo en las reglas del juego político, entonces las reglas mismas se van a convertir en un futuro en parte del problema. Tú imagínate una elección en donde vayamos a la misma con reglas que fueron impuestas por una mayoría, por una parte del escenario político. Pues ¿qué van a hacer quienes pierdan en esa elección? Pues acusar de que el juego no era un juego limpio. Sí, y generas esta inestabilidad. Pues vamos a seguir con lupa esta reforma. Vamos a ver si es en serio, si son los foros, si se van notando todas estas preocupaciones. Y Lorenzo, te vamos a estar dando lata. No es ninguna lata, Mario, de veras un gusto estar con ustedes. Te agradezco mucho. Cuídense, un abrazo a los dos. Gracias, es el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Y antes de irnos al corte, nada más un apunte ahí. A ver, si van a ir por la renovación del Consejo, nada más no nos vayan a recetar lo que pasó con la CRE. Que se acuerdan. Que nada más rebotan los que es un cel y que, a ver, entonces, y que siempre yo los si escojo. vamos, claro, si vamos a la renovación, que sea una cosa seria, con personajes con peso propio, no encargados, no simpatizantes, no gente afín, como ocurrió con las propuestas para la Suprema Corte, porque en esto se nos juega la estabilidad de los próximos años, y se nos juega el 2021, y se nos juega el 2024, y se nos juegan muchas cosas. Pues yo no tengo trabajo, Mario, así que pues, ahí ya te vi proponer. de consejero. Pues sí, si es que va por ahí la cosa, pero ya lo estaremos viendo. Vámonos al corte ahora sí y regresamos con más. Esto es Radar 99.